Una de las características de una iglesia local verdadera, les he venido diciendo, es su pureza doctrinal. Dentro de su pureza doctrinal hay 12 doctrinas fundamentales que como mínimo debe predicar y enseñar toda verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto 6 de esas doctrinas fundamentales. Hoy consideraremos 3 doctrinas más hasta llegar a 9, y el próximo domingo, Dios mediante, si el Señor lo permite, consideraremos las últimas 3 doctrinas para concluir así una de las características de una iglesia local verdadera. Veamos pues entonces la 7ª doctrina fundamental que toda verdadera iglesia local del Señor debe proclamar y debe enseñar. Y es la doctrina de la segunda venida de Cristo en gloria. La doctrina de la segunda venida de Cristo en gloria. Y quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis capítulo 22. Última página de la Escritura. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 20 y 21. Dice así la palabra de Dios: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cristo cierra el canon de las Sagradas Escrituras prometiendo volver en breve. Noten lo que dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, es decir, verdaderamente vengo en breve, vuelvo pronto. Entonces, el canon de las Sagradas Escrituras es cerrado con estas maravillosas palabras del Señor Jesucristo, donde Él promete volver por segunda vez pronto. Y al mismo tiempo muestra a Juan el apóstol representando a la iglesia anhelando su segunda venida. Noten lo que dice: ciertamente vengo en breve. ¿Y qué contesta Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vemos aquí al apóstol Juan anhelando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos a Cristo prometiendo volver por segunda vez a la tierra. Esto nos indica que todo verdadero cristiano anhela y desea el regreso de Cristo. Porque Cristo vendrá otra vez para salvar a los que le esperan, para llevarlos a su santa presencia. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Ahí en el mismo capítulo. Dice Cristo: he aquí yo vengo, ¿qué? Pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces vuelve la Escritura en este mismo capítulo a mencionar el anuncio del mismo Cristo que Él regresará pronto y su galardón con Él, para recompensar a cada uno según su obra. Vaya conmigo, devuélvase ahí unos libros atrás a Hebreos capítulo 9.
Hebreos capítulo 9, versos 27 y 28. Y miremos lo que nos dice el escritor sagrado. Hebreos 9, 27 y 28. Dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué está establecido para los hombres? Que muramos una sola vez y después de eso va a venir el juicio sobre los hombres. Luego dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de quiénes? De muchos. Esos muchos son la iglesia. Y aparecerá por segunda vez, es decir, regresará por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando Cristo regrese por segunda vez, ya no viene a pagar por nuestros pecados. Él ya no va a tener relación con el pecado, porque ya el pecado fue quitado, el pecado fue sepultado en su cuerpo, en su primera venida. Y Él dice que regresará sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Para salvarlos de qué? Del juicio eterno, porque en ese día se consumará la obra redentora de Cristo. En ese día seremos llevados con Él a la presencia de Dios y no experimentaremos el juicio eterno que experimentarán aquellos que no se arrepintieron de sus pecados. Bien, ahora vaya a Primera de Juan capítulo 3. Adelántese un poco de Hebreos. Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Juan 3 del 1 al 3. Leamos el texto. Dice Juan, el mismo que escribió Apocalipsis: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando regrese por segunda vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis amados hermanos, el apóstol Juan, en este texto que acabamos de leer, nos da 3 razones maravillosas de la importancia de la doctrina de la segunda venida de Cristo en gloria a la tierra para el creyente. Número 1, el texto nos indica que tendremos el gran privilegio de ver a Cristo en gloria. ¿Cuántos anhelan, de los que están aquí, ver a Cristo en gloria? De aquel que tanto nos han hablado a través de los siglos. Pues bien, miremos lo que dice el texto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice el apóstol. Quiere que miremos, que consideremos el amor de Dios hacia nosotros. Ese amor que fue para ser llamados hijos de Dios. El amor del Padre hacia nosotros fue un amor que se extendió para que fuésemos hijos, porque antes no éramos hijos, éramos enemigos, éramos bastardos, no teníamos arte ni parte en el reino de Dios. Pero por el amor del Padre, a través de su Hijo, hemos venido a ser hijos de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando Cristo vino, el mundo no le conoció. Solamente le conocieron aquellos que el Padre, en su soberanía, determinó que le conocieran.
Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces tendremos el gran privilegio de ver a Cristo en gloria, tal como Él es, al Cristo resucitado, con sus heridas, con las cicatrices de sus heridas que testificarán por la eternidad su gran, valioso y maravilloso sacrificio. Tendremos el privilegio, usted y yo, de verle cuando Él regrese, de poder apreciar la magnificencia de su gloria. Y número 2, la segunda venida es importante, porque el día que Él regrese, según nos enseña este pasaje, seremos transformados, semejantes a Él. Es decir, ese día cuando Cristo regrese, si estamos muertos, resucitaremos y recibiremos un cuerpo incorruptible como el de Cristo. Noten lo que dice. Amados, verso 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ese día ocurrirá una transformación en nuestro ser. Los muertos en Cristo resucitarán y seremos transformados recibiendo un cuerpo incorruptible, semejante al de Cristo, que no volverá a morir. Mira lo que dice Filipenses, sin perder ahí Primera de Juan, capítulo 3, verso 20, que es un pasaje que nos aclara este concepto. Filipenses 3, versículos 20 al 21. Dice así el Señor: mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sí notan que todo creyente espera la segunda venida de Cristo? Anhela la segunda venida de Cristo, porque ¿de dónde vendrá Él? Del cielo. Por lo tanto, nuestra ciudadanía es del cielo. Nuestra cédula es ¿de dónde? No de Quipile, no de Bogotá, no de Villavicencio, ni de San Martín, ni de Granada. Un creyente tiene ciudadanía celestial, el cual, entonces dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, el cual transformará, ¿qué cosa? El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también, por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Imagínense la gran promesa. Por eso es que como creyentes anhelamos su segunda venida, porque ese día seremos transformados. Nuestro cuerpo, dice, el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo nos humilla constantemente porque nos hace ¿qué? Pecar y ofender a Dios. Lo que quiero hacer no lo hago, dice Pablo, mas lo que no quiero hacer, eso hago. Este cuerpo nos humilla, pero el día que venga Cristo recibiremos un cuerpo que solamente hará la voluntad del Señor. Nuestra condición pecaminosa será transformada a una condición santa y perfecta, semejante a la del Señor Jesucristo. Y eso sucederá en la segunda venida. Bien, hermanos, regrese a la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3. Y veamos la tercera cosa por la cual es importante la doctrina de la segunda venida de Cristo. Dice en el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la segunda venida y de la transformación del cuerpo de pecado en un cuerpo glorioso que no peque. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él,
¿qué pasará con él? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, la esperanza de la segunda venida de Cristo motiva a los creyentes a vivir en santidad. Todo aquel que anhela la segunda venida de Cristo, todo aquel verdadero creyente que anhela ser renovado en su cuerpo pecaminoso mortal para nunca más volver a pecar, mientras esté vivo viviendo en este cuerpo que muchas veces lo inclina a pecar, él hace esfuerzos. ¿Esfuerzos por qué? Por vivir en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Se purifica a sí mismo. Es decir, se abstiene de cosas que muchas veces son lícitas, pero que nos llevan a deshonrar a Dios. Se abstiene de pecar. Toma dominio de sí mismo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, este pasaje nos enseña tres cosas cuando Cristo regrese por segunda vez. Número 1, tendremos el gran privilegio de verlo en gloria. Número 2, seremos transformados semejantes a Él. Recibiremos un cuerpo incorruptible después de resucitar de los muertos, como el cuerpo de Cristo. Y número 3, la esperanza de la segunda venida de Cristo en gloria nos motiva a vivir en santidad. Por eso es supremamente importante enseñar y predicar la segunda venida de Cristo en una iglesia. Ahora vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 18. Hay gente que no se interesa por las cosas de Dios. Eso es una conchudez, pero no saben que un día se van a enfrentar a la muerte, y si no tienen un Salvador, si no tienen una esperanza en quien confiar, ¿qué será de ellos? Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice el Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea que va a ser un evento magno, resonante. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, como en el ejército, afirma mi capitán, con voz de mando, con voz de arcángel, no sé cómo es la voz del arcángel, no sé, y con trompeta de Dios, una trompeta superior a la que usan en el ejército, con trompeta de Dios, ¿qué pasará? Descenderá del cielo, eso es su segunda venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Maranata, ¿qué quiere decir? ¿Cristo qué? Viene. Alentémonos con estas palabras. Cristo viene, Cristo regresa tarde o temprano. Así yo muera y no lo vea, el día que Él regrese, resucitaré. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos da tres razones en este pasaje de la importancia de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Número 1, este pasaje nos enseña que el día que Cristo regrese, resucitaremos de entre los muertos. Así lleve usted 500 años de estar enterrado, así lo hayan cremado, usted resucitará entre los muertos, recibirá un cuerpo incorruptible. Y número 2, dice el texto que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Los que estén muertos, el día que Cristo regrese, resucitarán y subirán para recibir al Señor en el aire. Los que estén vivos o estemos vivos y Cristo regrese en estos momentos,
dice que seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. Entonces, habrá resurrección de muertos en la segunda venida. Número 2, seremos arrebatados. Algo así como absorbidos para recibir a Cristo en las nubes, en el aire. Y número 3, estaremos siempre en alma y cuerpo glorificando al Señor. Estaremos en alma y cuerpo glorificados, alabando al Señor por siempre. Noten lo que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Solo los que han muerto, ¿en quién resucitarán? En Cristo resucitarán. Los otros resucitarán, pero no con cuerpos gloriosos, sino con cuerpos corruptibles que estarán separados por la eternidad, lejos del Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿qué? Siempre con el Señor. Ya nadie nos va a separar del Señor. Por siempre estaremos en gloria, viviendo en la eternidad con nuestro glorioso Salvador Jesucristo. ¿No le llena eso de alegría? ¿No creen ustedes que es de suprema importancia predicar la segunda venida de Cristo? Para que vivan en santidad, para que anhelen su restauración, su regeneración total y completa. Porque aunque ya tenemos la promesa y hemos sido salvos, aún falta la redención de nuestro cuerpo. Aún falta que estemos para siempre con el Señor sin pecar, glorificando y exaltando su santo nombre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La Iglesia de Jesucristo cree en la segunda venida de Cristo a la tierra por 3 razones fundamentales. Número 1, porque los ángeles prometieron que Cristo volvería. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 10 y 11, usted encuentra las siguientes palabras. No lo busque, yo lo leo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los apóstoles estaban reunidos con el Señor, y de un momento a otro el Señor comenzó a elevarse y a ascender al cielo, y se fue y se escondió tras las nubes. Y ellos quedaron tristes y perplejos porque el Señor se fue. Y se aparecieron los ángeles y les dijeron: este Jesús que habéis visto subir al cielo, de la misma manera que ha subido, así regresará. Los ángeles testificaron de su segunda venida. Por eso creemos en la segunda venida de Cristo. Los apóstoles, en segundo lugar, también predicaron y enseñaron que Jesucristo volvería a la tierra. En segunda de Pedro 3, 9 al 10, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ese día habrá juicio por sobre todas las cosas. Mis amados hermanos, Pedro testificó de la segunda venida de Cristo. El apóstol Juan, como ya lo vimos, testificó de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo también dice en Tito capítulo 2, verso 11 y 13 lo siguiente, escuchen: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vuelve aquí el apóstol Pablo y nos exhorta a que la segunda venida de Cristo produce en el creyente el deseo de vivir justa, sabia y piadosamente, aguardando la venida de nuestro glorioso Salvador. Santiago también lo testificó de su segunda venida. En Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, los apóstoles testificaron y anunciaron la segunda venida de Cristo, y por eso la iglesia del Señor debe predicar y anunciar la segunda venida de Cristo. Y el testimonio número 3 más importante es que el mismo Cristo prometió volver por segunda vez. Noten lo que dice Juan 14:3, allá sí quiero que vayan. Juan 14. Versículos 1 al 3. Dice, Juan 14 del 1 al 3, el testimonio de Cristo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A qué se fue Cristo al cielo? A preparar lugar, dice. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo prometió volver a llevarnos al lugar que Él preparó. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces, 3 testimonios maravillosos que hablan de la segunda venida de Cristo. Cristo prometió, los apóstoles lo prometieron y los ángeles lo anunciaron. Bendito sea nuestro Salvador. Y miremos la octava doctrina. La octava doctrina fundamental que toda iglesia del Señor debe predicar y enseñar. Esta es una doctrina muy conocida por todos. La doctrina de la salvación por gracia y fe sin los méritos humanos. La doctrina de la salvación por gracia y fe sin los méritos humanos. Esta doctrina, mis amados hermanos, hace la diferencia entre el verdadero evangelio y el falso evangelio. El falso evangelio enseña que el hombre se salva por méritos, por obras. El verdadero evangelio enseña que el hombre no puede ser salvo a través de sus propios méritos, a través de sus propias obras. El hombre solo puede ser salvo por fe en la obra salvadora de Jesucristo. Por lo tanto, la doctrina de la salvación por gracia y fe, sin los méritos humanos, constituye el auténtico y verdadero evangelio de la gracia de Dios, que muchos han tratado de adulterar y por el que los reformadores estuvieron dispuestos a dar su vida. Martín Lutero descubrió en la Biblia que el justo por la fe vivirá, y la Iglesia Católica le había enseñado que el hombre se salvaba por obras, por indulgencias. Y cuando Martín Lutero descubrió eso, lanzó el grito de la Reforma: el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús, nuestro glorioso Salvador. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia enseña, mis hermanos, claramente que el hombre solamente puede ser salvo por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué razón? Porque el hombre está inclinado siempre a lo malo. El hombre nunca ha podido ni podrá cumplir el estándar exigido por Dios, el estándar establecido por Dios
para justificar su pecado delante de Él. El hombre nunca podrá cumplir con el estándar exigido por Dios y lograr así su salvación. Dios exige perfecta obediencia de su santa ley. Y en pensamiento y en palabra y obra nosotros violamos ¿qué? Su santa y perfecta ley. De tres maneras: pensamiento, palabra y obra. Ya también otra, por omisión también violamos su ley. Nosotros somos pecadores desde que nacemos hasta que morimos. Aún dice la Escritura que desde el vientre de la madre fuimos concebidos en pecado. Por lo tanto, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Tiene que haber alguien que en su gracia y en su misericordia pague por sus pecados y lo justifique delante de Dios. Si alguien enseña que el hombre es salvo por fe y por obras, es un falso evangelio. El hombre es 100% salvo solo a través de la fe en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Los sistemas religiosos falsos siempre enseñan que la fe más las obras de una persona dan como resultado su salvación, o que la salvación después de ser recibida se sostiene por las obras. Yo no puedo ni sostener mi salvación después de que recibo haciendo buenas obras, ni puedo recibir mi salvación haciendo buenas obras. Si he sido salvo por fe, debo seguir viviendo después de que soy salvo por fe. No soy salvo por fe para vivir por obras. Soy salvo por fe para vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. La Biblia dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Por lo tanto, no podemos hacer nada para complacer a Dios por nuestras propias buenas obras. Gálatas 2, versículo 21, dice lo siguiente. Gálatas 2, versículo 21. Dice: no desecho la gracia de Dios, dice Pablo. Pablo no está desechando la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido del regalo de su salvación a un hombre y a una mujer, o a los hombres y a mujeres pecadores que no merecían nada de Él. Entonces dice Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si fuera por obedecer los 10 mandamientos o por hacer o dejar de hacer, el sacrificio de Cristo no tendría ¿qué? Valor ni sentido. Cristo murió para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Por eso la iglesia de Cristo debe enseñar única y exclusivamente la salvación por fe, sin méritos humanos. Ahora, mis hermanos, vaya conmigo a Gálatas 2, versículo 16. Está en Gálatas, ¿no? Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él. No es por hacer que yo soy justificado, es por la fe en la obra que Él hizo en favor mío. Amén. Ahora vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y un muerto no puede resucitar a sí mismo a no ser de que alguien lo resucite. ¿Y quién fue el que nos resucitó espiritualmente? Cristo. Él os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí hay un pero maravilloso. Pero Dios, que es ¿qué? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo es que tenemos vida? Juntamente con Cristo. Y hay un paréntesis: por gracia sois salvos, no por ningún mérito. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe es un don, un regalo de Dios para que nosotros podamos creer. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos salva por fe, no por obras, y las obras que usted hace después de ser salvo están preparadas por Dios mismo para que usted las haga. ¿Para quién es la gloria, mis hermanos? Para Dios. La salvación por fe sin los méritos humanos exalta al 100% al Dios que hizo los cielos y la tierra, y le quita cualquier vestigio de exaltación y de gloria al hombre. Por eso la salvación por fe es fundamental en una iglesia cristiana verdadera. No se pueden combinar 50% fe y 50% obras. No, es 100% fe. Y 100% fe vivo como creyente. Las obras que haga son el resultado de lo que Dios mismo ha hecho en mí. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y por último, vaya conmigo a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7. Dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Imagínense lo que éramos nosotros en otro tiempo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por qué, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, ¿cómo es que somos justificados delante de Dios? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. A Él sea la gloria por siempre, mis hermanos. Él es digno. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. 100% la gloria y la honra en la salvación le pertenece a nuestro Dios y Salvador. Miremos entonces por último la novena doctrina fundamental de una iglesia cristiana. La doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Para entender esto tenemos que comprender lo que significa la salvación por fe sin los méritos humanos. La salvación por fe sin los méritos humanos nos enseña que una vez salvos, si hemos creído genuinamente en Cristo, nadie nos puede arrebatar la salvación. Una vez salvos, siempre salvos. Y nadie nos arrebatará de su mano. Pero esto no indica que como ya soy salvo y nadie me arrebata de la mano del Señor, entonces yo puedo vivir manguisuelto. Yo puedo vivir
pecando, porque como ya nadie me quita la salvación, entonces puedo echarme mi canita al aire, puedo emborracharme, puedo hacer esto y aquello, porque estoy firme en Cristo. Una persona que así piensa realmente no ha sido bendecido con la salvación por gracia, ni ha entendido lo que implica la justificación por fe, porque la justificación por fe enseña que el hombre debe vivir en santidad. Entonces, la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La Biblia enseña claramente que Dios es soberano. Esto quiere decir que Él está por encima de todas las cosas. Por encima de Él no hay nada. Por encima de Él no hay autoridad. Él es la suprema autoridad. Él es el supremo y perfecto en todas las cosas y en todo el universo, y por lo tanto Él hace lo que quiere en los cielos y en la tierra, y no hay quien detenga su mano, ni nadie quien pueda frustrar sus propósitos. Eso enseña la doctrina de la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere en los cielos y en la tierra porque Él es la suprema autoridad, y nadie puede frustrar sus propósitos, ni detener su mano, ni cuestionar lo que Él diga y haga. Esto indica que Dios, como soberano, otorga la salvación a quien Él quiere y desecha y condena a quien Él soberanamente quiere. Por eso la Escritura dice en Romanos 9, 13 al 21 lo siguiente. Romanos 9, 13 al 21 lo siguiente. Él habla soberanamente y decide soberanamente sobre a quién salva y a quién desecha. Como está escrito, Romanos 9, 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Escuchen, hermanos, lo que dice la palabra. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios por haber amado a Jacob y haber aborrecido a Esaú? La Biblia contesta, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, tendré misericordia del que yo quiera. Punto. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios levantó a Faraón con el propósito de exaltar su nombre. No el nombre de Faraón, sino el nombre de Dios. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues entonces Dios culpa a los hombres por su pecado? ¿Por qué Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad si Él es el que endurece y Él es el que ablanda? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa a un vaso para honra y a otro para deshonra? Este texto habla claramente de la soberanía de Dios en su salvación. Él es el que decide quién se salva y quién se condena. ¿Cómo así? Eso lo dice la Escritura, yo no lo puedo negar. O arranquen esa página de las Escrituras o denle una interpretación torcida, pero ahí está escrito. Él es el soberano, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, como endureció el corazón de Faraón. Hermanos, pero la Biblia también enseña que el hombre es responsable de sus actos. Es decir, enseña las dos caras de la moneda. Dios como soberano, pero el hombre es responsable de sus actos. Sean buenos o sean malos, el hombre es responsable de sus actos. Y cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sus actos.
y seremos juzgados de acuerdo a las obras que hagamos. El creyente será juzgado en la obra de Jesucristo porque se acogió a la obra que Jesucristo hizo. Y el que no cree en Cristo será juzgado de acuerdo a lo que Él ha hecho. Entonces son dos cosas que parecen incoherentes, que no tienen lógica. Dios es soberano y salva a los que quiere, pero al mismo tiempo hace responsable a los hombres que Él mismo desechó. ¿Cómo es eso? Yo no se lo puedo explicar, mi amado hermano, pero la Biblia así lo enseña. Y por eso una iglesia cristiana verdadera debe enseñar las dos cosas. Dios es soberano y el hombre es responsable. Así lo enseña la Biblia y así lo predicamos, aunque mi mente lógicamente no lo pueda concebir. Hermanos, pero el hombre no solamente es responsable de su condenación y su salvación, porque si el hombre desecha a Cristo es responsable de su salvación, y si lo recibe también es responsable de su salvación, pero al mismo tiempo tiene que reconocer que fue por la gracia y la misericordia de Cristo que lo salvó. Entonces, el hombre también es responsable de su crecimiento y madurez espiritual, de tal manera que si usted ha creído en Cristo, usted es responsable de su crecimiento y madurez espiritual. Entonces, ¿por qué se deben predicar las dos doctrinas? La doctrina de la responsabilidad del hombre y la doctrina de la soberanía de Dios. Porque eso hace que se guarde un equilibrio sano y no nos vayamos a los extremos. Cuando yo comienzo solo a hablar de la soberanía de Dios, comienzo a hacerlo a usted perezoso y hacer que usted se olvide de su responsabilidad delante de Dios. Y cuando yo comienzo a hablar solo de la responsabilidad del hombre, comienzo a exaltar al hombre y el hombre se cree que él es el que se salva, que él es el que hace y él es el que deshace. En cambio, si yo predico las dos doctrinas, eso hace que el hombre se mantenga ¿cómo? En el lugar que debe ocupar, y Dios ocupe el lugar que debe ocupar. Por lo tanto, es una doctrina absolutamente sana, porque conserva la gloria de Dios y hace que el hombre no se exalte en sobremedida. Amén. Por eso, Dios en su soberanía ha determinado que usted tiene que leer la Biblia. Él no la va a leer por usted. Dios en su soberanía ha determinado que usted ore, aunque Él lo sabe todo y Él lo conoce todo, sin necesidad de que usted lo diga. Él ha decretado y ha determinado soberanamente que usted ore. Y si usted tiene que orar, porque Dios no va a orar por usted. Usted es responsable de orar. Y si usted no encuentra respuestas a sus oraciones es porque no ora. Si usted no crece espiritualmente es porque no lee la Biblia. Dios ha decretado que debemos congregarnos. Y si usted no se congrega, Dios no se va a congregar por usted. Y no puede crecer ni escuchar los sermones de la palabra de Dios. Dios, hermanos, ha decretado todos los medios por los cuales usted puede crecer y desarrollarse espiritualmente. Ha decretado que usted debe perdonar al que lo ofende. Dios no va a perdonar al ofensor si usted no lo perdona. Usted es responsable de sus actos. Pero cuando usted llegue a perdonar al que lo ofendió, y cuando usted llegue a estudiar la Biblia y a crecer espiritualmente, si usted ha estudiado la otra doctrina de la soberanía de Dios, entonces usted va a decir: todo esto lo hice por la gracia y la misericordia de Dios. Si Él no me hubiera ayudado, yo no lo hubiera podido hacer. Y entonces el hombre no se exaltará y no va a decir: es que yo sí estudié la Biblia, es que yo sí oré, es que yo sí confié. ¿Por qué? Porque va a reconocer que fue Dios en usted el que produjo el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, ¿notan cuál es la importancia de predicar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? ¿Y cuál es el peligro, como pasa en muchas iglesias, de solo hacer énfasis en la responsabilidad del hombre? El hombre se vuelve el centro de todo. El hombre es el que recibe a Cristo, el hombre es el que hace, el hombre es el que deshace, y Cristo no está por ningún lado, porque depende del esfuerzo humano todo.
Pero la Biblia me enseña que si yo recibo a Cristo, aunque lo recibí, fue por la gracia y la misericordia de Dios. Y si creí, fue porque Dios puso en mí la fe. Y entonces no me exalto en sobremedida, sino que reconozco al Dios que hizo los cielos y la tierra y le doy la gloria en todo. Amén. Que Dios nos dé su gracia para poder entender esta gran verdad. Amén. Somos responsables de orar, somos responsables de evangelizar, responsables de discipular, responsables de refrenar la lengua, porque todo lo que el hombre diga dará cuenta a Dios. Entonces, usted es responsable de frenar su lengua, porque muchas veces nosotros somos muy dados a hablar y a decir cosas. Usted dará cuenta a Dios de toda palabra ociosa que salga de su boca. Punto. Y si usted refrena la lengua, entonces ¿qué va a decir? Gracias, Señor, porque fuiste tú quien le pusiste freno a mi lengua. ¿Sí o no? Entonces, ¿sí notan cómo es el equilibrio? Esa es la verdad de Dios y así se debe predicar el evangelio. Amén. Ahora, si yo hago solo énfasis en la soberanía de Dios y que Dios me predestinó, comienza a volverme un flojo y un manguisuelto y no hago nada. Como ya todo está hecho, entonces ¿para qué trabajo? ¿Para qué leo la Biblia? Si ya Dios me va a salvar así. No. Así no debemos pensar. Que Dios les dé su gracia y les permita atesorar estas doctrinas maravillosas en su corazón. Coloquémonos en pie, hermanos. Oremos. Padre bendito, tú eres Rey soberano por sobre todas las cosas. Y no hay otro más grande, poderoso, santo, majestuoso y hermoso que tú. Porque tú eres único. Y todas las demás son criaturas a las cuales tú has creado con limitaciones, para que reconozcan que el único, el santo, el perfecto, el majestuoso y maravilloso eres tú. Por eso en esta hora, humillados delante de ti, reconocemos que lo que somos, lo somos por la gracia de tu misericordia y de tu amor. Si hemos creído en ti, fue porque tú mismo pusiste en nosotros el querer como el hacer. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede resucitar a sí mismo. Solo el que creó la vida, solo el que resucitó de entre los muertos puede resucitarnos, tanto física como espiritualmente. Recibe la gloria, mi Señor. Y gracias también por poner en nosotros el temor y la responsabilidad de vivir en santidad. Somos responsables de nuestros actos. Si pecamos, la culpa es nuestra. Si hacemos cosas buenas, la gloria es para ti. Así es, Señor, así es. Ayúdanos, Dios, a vivir en ese equilibrio perfecto. Pero también ayúdanos a cada día anhelar tu segunda venida. Pero también a apresurar tu segunda venida, predicando el evangelio a los que no le conocen. Porque será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y solo así, Señor, vendrás. Si amamos tu segunda venida, debemos predicar el evangelio a toda criatura, para que tú regreses pronto, Señor. Qué gran privilegio poder tener parte en el apresuramiento de tu venida, Señor. Bendito por siempre, mi Rey. Gracias porque tu salvación no la otorgas por mérito humano, sino fue un acto libre y voluntario de tu pura gracia y de tu pura misericordia, para con hombres y mujeres que nada podíamos hacer para satisfacer su justicia.
Solo la justicia de tu Hijo Jesucristo satisfizo las demandas de tu perfecta ley, viviendo una vida perfecta y santa, e imputándose nuestro pecado a su cuenta para morir por nosotros. Gracias, Cristo de la gloria, que al salir de este lugar vayamos en tu paz, en tu seguridad y en tu amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.